¿Quién les vio abrir? Todos los hombres han vivido la historia del mundo, pero me siento obligado a hacer mi traducción del ser, mi propia versión. Estoy seguro de no ser el único que frente a las letras doradas que definen el nombre Juan José Arriola Zúñiga, se siente orgulloso de detenerse a conversar con una estatua conmemorativa, de conversar por lo menos en silencio y después observar el título por el que se le reconoce, literato. Ya entrados en confianza, y antes de continuar con la ponencia, debo hacer una confesión. Antes de este año, mi relación con el autor del recordado Zapotlán el Grande, hoy conocido con el nombre de Ciudad Guzmán, era esporádica. Si acaso había leído 5 o 6 cuentos de su autoría, y cada cumpleaños como regalo para mí, leí durante 7 años la carta para un zapatero que compuso mal unos zapatos. Es así que con cariño comienzo a hablar del autor jalisciense que probablemente abrazó con más fuerza que ninguno sus raíces. No digo que sea el único, sin embargo, en su personalidad como escritor, siempre está latente el espíritu del mexicano nacido en Jalisco, contrariado, del campesino que busca sobrevivir en tierras caprichosas y del hombre que con cultura desbordada busca mantener un estatus y buenas relaciones, siempre cumpliendo con sus deberes de hombre, con las normas de urbanidad, con el canon tan definido del caballero que conoce sus necesidades, pero nunca da rienda suelta a sus pasiones a no ser que siga con precisión y cautela las normas de etiqueta del manual de Carreño. Aprovecho este punto para demostrarlo. Dice Arriola en Hizo el bien mientras vivió: podía dejar para mañana estos quehaceres y encomendárselos a Pedro, sin embargo me ha parecido injusto. Considero que él tiene bastante con el trabajo ordinario. Pedro es un empleado excelente, me ha servido durante varios años y no tengo queja alguna de él. Todo lo contrario, Pedro merece, como empleado y como persona, mis mejores conceptos. Es aquí, en la primera página de sus textos, donde Arriola demuestra sus influencias, sus formaciones y su capacidad para expresarse como un caballero. Cabe mencionar que una de las primeras instrucciones del mentado manual de Carreño es precisamente pensar lo mejor de las otras personas. Pero no nos detengamos aquí, que Arriola es una fiesta completa, una gama de colores vivos entretejidos como en una corbata, colores que permean las letras impresas. Su narrativa está claramente influenciada por su visión del mundo, que se nutrió de autores selectos y algunos nobles. De este maravilloso parade, desfile pues, de autores importantes entre los que figuran Dante, Whitman, Baudelaire, Papini, Arriola observa la evolución del símbolo que es punto de partida para sus descripciones y proyección del ser humano. Ahora bien, es imprescindible, cuando hablamos de sus influencias narrativas, mencionar a Jorge Luis Borges, a quien conoció personalmente. Puedo decir sin temor a equivocarme que en varios textos de Juanjo se guarda el espíritu del literato que se convierte en astrofísico leyendo a Borges. Verbigracia. Borges en su texto Examen de la obra de Herbert Quine, Ficciones 1944, nos muestra un mapa para formular el método de estudio sobre la obra de Quine. Arriola toma entonces posesión del uso de las fórmulas o sistemas. En su texto El himen en México, Palindroma 1971. En él, la narración que aparece comentario científico de medicina nos entrega 4 fórmulas para conocer la resistencia de 4 tipos diferentes de hímenes. Pero a diferencia de Borges, Arriola juega con nuestros intereses y terminamos por confundirnos más. En Confabulario 1952 nos entrega a Pablo, un banquero que de pronto descubre su funcionalidad en el universo, y en esa epifanía el joven cajero hace un viaje por el mundo observando la bondad y la malicia de existir. Esta iluminación, toma de conciencia, si le podemos llamar así, es muy similar a la que hace Borges al adentrarse en las imágenes que le da un punto esférico tornasolado en el Aleph, 1949. Como todo buen autor y además actor teatral, Arriola era observador del comportamiento, del léxico y las costumbres. Naturalmente, tan ávido lector como era, encontró amistad con las letras y la palabra viva de un amigo, el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo. Comparar la obra de estos dos autores es una empresa poco sencilla, pues los puntos de encuentro y de separación son tantos que necesitaríamos toda una vida.
Sus similitudes son quizá debidas por haber nacido al interior del Estado y aún así encontrarse en el mundo de las letras y en Guadalajara. Ambos describen a lo largo de sus obras con un imaginario sorprendente a la realidad misma. Ambos retratan fielmente costumbres y comportamientos innegables en los oriundos de Jalisco y aún de todo México. Pedro Páramo y El Llano en Llamas nos dan fotografías en movimiento que se impregnan de la tierra y del silencio. Arreola describe festivo el bullicio de la gente de su pueblo y de la fiesta que parece nunca llega en su única novela La Feria. Puedo decir que pese a algunas diferencias, Pedro Páramo y La Feria son obras que se mancuernan, que son diametralmente opuestas y por lo mismo terminan encontrándose, pues ambas juegan con la atención del lector. En ambas escuchamos la voz de los personajes de una comunidad, muerta en Rulfo, viva y con estallidos y temblores en Arriola. Continuemos pues que Arriola, gran declamador y amante del sonido, no se alimentó solo de libros, sino también de la cotidianeidad, y esto implica que le sacaba el mayor provecho a la rutina. Entre tanto, más de alguna vez habrá escuchado las emisiones o grabaciones de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Pese a la picardía característica de Juan José y la recurrencia de sus personajes a la sexualidad reprimida o descarada, las peripecias narradas por él son similares a las del Grillito Cantor, debido a la gran variedad temática y llena de personajes inolvidables que influyen en algunos casos, definen el destino de la historia. En La Feria de Arriola encontramos a un personaje que compone versos para vender zapatos cuando deja el negocio por el de la siembra. Un vendedor diferente escribe versos atacando al anterior zapatero y en el cuento Encuentro con un publicista, Cricri conoce a Ditiramo Farfulla, publicista al que le explica que ningún poeta soporta las rimas de otro poeta. Igualmente, la preocupación por la economía está presente en ambos. Cricri lo desestima pero acepta lo necesario que es, y el diario de Hizo el bien mientras vivió. Arriola hace cuentas de sus gastos en sombreros, mientras que otros de sus personajes luchan constantemente por conseguir trabajo. Y ambos, en sus narraciones, mantienen el rigor de la palabra culta y elegida con atención. Pero basta de comparaciones. Arriola sigue hilvanando el mundo real con el de su imaginario. Hay que tener en cuenta que a él le tocó vivir la mayor parte del siglo XX y con ello la aparición de lujos e inventos deslumbrantes. El cine, por ejemplo, en Starring All the People, un hombre va a meterse al cine, llega tarde a la función y cruza palabra con un hombre que observa la película. Al poco tiempo, descubre que el interlocutor es el diablo mismo y peor aún, le invita, por medio de insinuaciones, a venderle su alma. Es así que el personaje principal del cuento se convierte en la estrella de una película que recuerda a la leyenda del Dr. Fausto, y en Hogares Felices hace una descripción excelente de los cines que vendían función a permanencia voluntaria, de las golosinas y el burbujeo de sodas que acompasan los diálogos del filme en una oscuridad compartida por los espectadores. Así Arriola demuestra su amor por el cine. En El Guardagujas nos narra secuencias con la calidad de una película en Technicolor. Dice así: el forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con su pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. A quienes sepan de teatro o de cine, se darán cuenta de que estas oraciones a su vez son indicaciones de tarea escénica, similares a la acotación teatral. El resto del Guardagujas es una descripción de la vida misma, tomando como metáfora principal el servicio de ferrocarriles en México, lo mal organizado que está y lo efectivo que es para permitirle al viajero, la persona que vive, observar los paisajes y relieves del país como de su vida. De igual modo, si nos damos a la tarea de conocer un poco nuestra historia, veremos que el contexto en el que se escribió es justamente la época en que hubo huelgas de ferrocarrileros debido al maltrato del gobierno. No podemos negar que Arriola era un pensador adelantado para su tiempo, que buscaba las causas y las consecuencias de lo que lo rodeaba. El Guardagujas mismo del cuento nos convence que nuestro destino puede no ser T y en su lugar podemos llegar a X, y aún así habremos cumplido nuestro destino, que es vivir. A partir de este personaje, vemos que Arriola brinca de las pantallas y del escenario a los titulares del periódico, al radio y claro a la televisión misma, que ha sido el medio de ventas por excelencia. Baby HP
Es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil mediante cómodos mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Juan José escoge las palabras por su sonido e imagen, igual que los grandes vendedores que iban casa por casa o que gritaban a los cuatro vientos en el estudio de televisión. Con inventos como este, y con su parábola del trueque en la que un ropavejero cambia mujeres viejas por nuevas, nos revela misterios del comportamiento humano, de la indecisión y del cambio constante al que debemos adaptarnos por fuerza. Arreola juguetea con la idea de lo que significa ser un caballero, un buen cristiano, o incluso de si el adulto es realmente un adulto. Tal pareciera que la mayoría de sus personajes son niños, o si acaso jóvenes que tuvieron que aprender las normas de la sociedad, como aprender a caminar, a saludar o a declarar su amor de la manera adulta, y sin embargo, siempre tener inquietudes o curiosidades, a lo menos un leve tropezón en sus costumbres que demuestre que no son parcos o cuadrados y que sienten envidia, dolor, egoísmo y por supuesto bondad. Como mencioné antes, Arreola acoge con un puntillismo intachable las palabras que sus personajes o narradores usan. Si no fuera así, su producción literaria no sería el vasto universo de voces mexicanas que es, y aún así, Arreola mismo, que profesaba el amor a la palabra, hacía esta selección para dar la verosimilitud aristotélica a su voz, a la par que transmite las imágenes, los hechos como un sonido con cuerpo sólido y que en el discurso de sus obras defiende la capacidad de la palabra, del diálogo para comunicarnos realmente, de persona a persona, de espíritu a espíritu. Ese discurso que tiene sus descripciones humanizadas de los animales en el bestiario es el mismo que nos invita a recrear las capacidades ápticas del lector, que vive, lee y tiene la capacidad de comparar las condiciones de su vida, de su entorno con las del imaginario de Arreola. Ese es uno de los grandes valores del autor, invitarnos a pensar en el mundo mismo que nosotros creamos y en nuestra capacidad para entenderlo como algo bello e ilusorio que podemos modificar para crecer y mejorar como seres humanos. Al final, Arreola, que es un personaje de teatro real, de la vida misma, nos convence de que somos niños jugando a ser grandes, a ser lo que el tiempo y las palabras nos dictan que somos, actores aprendiendo a vivir.